y junto a mis compañeros somos de la carrera de Ingeniería Electrónica y hoy día vamos a darle inicio a este proyecto del cual consta de 16 semanas en el que iremos instruyéndolos de alguna forma en lo que es la carrera de Ingeniería Electrónica. Bueno, hoy vamos a descubrir el mundo de la electrónica. ¿Alguna vez se han preguntado cómo funcionan sus juguetes, la televisión o las computadoras? Bueno, la respuesta está en la electrónica. La electrónica es la ciencia que estudia el flujo de electricidad, pero en lugar de usar grandes cantidades de corriente, como en las líneas de tensión, de alta tensión, se centra en controlar el movimiento de partículas mucho más pequeñas, llamadas electrones. Piensa en ello como una especie de trabajo delicado con electricidad en lugar de fuerza bruta. Estas pequeñas corrientes se pueden usar para crear muchas cosas interesantes, desde encender las luces de tu habitación hasta alimentar computadoras, teléfonos celulares, entre otros. Para lograr esto, los electrónicos usan componentes especiales como baterías, que son como pequeñas reservas de energía que alimentan los circuitos, los cables, que son los conductores de la electricidad, también componentes como las resistencias, transistores, capacitores, circuitos integrados, entre otros. La electrónica es como el lenguaje que permite a los ingenieros e inventores dar instrucciones a la electricidad para que haga cosas útiles. Gracias a la electrónica tenemos un montón de dispositivos geniales a nuestro alrededor. Ahora vamos a ver algunos componentes básicos de la electrónica. Acá podemos ver en la imagen un resistor o resistencia, el cual es un componente fundamental que opone resistencia al flujo de la corriente. Es como una especie de barrera que dificulta el paso de los electrones a través de un circuito. Como ven ahí, hay franjas y dependiendo el número de franjas, son los tipos de resistencia. Tenemos de tres franjas, que son resistencias de película de carbón y metal, que son los más comunes. Codifican el valor de resistencia, el multiplicador y la tolerancia. También tenemos de cuatro franjas, que son resistencias de precisión. A las tres franjas anteriores se agrega una que indica la tolerancia. Tenemos de cinco franjas, que son resistencias SMD, Surface Mount Device. Codifican valor de resistencia, multiplicador, tolerancia y coeficiente de temperatura. Y tenemos por último de 6 franjas, que son resistencias de alta precisión. A las 5 franjas anteriores se agrega una que indica el año de fabricación. Y ahí tenemos la simbología, ¿no? Que sería como una especie de sub y baja y otro como un cuadrito. Y también tenemos la imagen referencial de cómo es una resistencia. Y los distintos tipos de colores que podemos encontrar, que indican diferentes tipos de valores. También encontramos los capacitores. El capacitor, también conocido como condensador, es un componente electrónico que almacena energía eléctrica en forma de campo electrostático. Funciona como un pequeño depósito que puede o acumular o liberar carga eléctrica. Ahí vemos diferentes tipos de capacitores, cerámicos, entre otros. Creo que hay una pregunta, a ver. ¿Se congeló la pantalla? Ah, ¿ven todo claro o...? Bueno, esperemos que es todo claro. ¿Todo claro?
Todo claro. Ok, sigamos entonces. Ahora vamos a hablar de los inductores, que también son llamados bobinas o reactores. Son componentes pasivos de dos terminales que almacenan energía en una corriente eléctrica que almacenan energía en forma de campo magnético, cuando una corriente eléctrica fluye a través de ellos, ¿no? Son como pequeños imanes que se cargan o se descargan con el paso de la corriente. Imaginemos que un inductor es como una bobina de alambre enrollada alrededor de un núcleo, que puede ser de material magnético como un hierro o no magnético como el aire, ¿no? Cuando una corriente eléctrica fluye a través de la bobina, crea un campo magnético a través de ella. Este campo magnético almacena energía potencial. Ahora pasamos al siguiente componente. Tenemos un diodo, que podemos ver que ahí tienen unas partes, ¿no? Que son el ánodo, el cátodo, y ahí hay una unión que ahorita vamos a explicar. El diodo es un componente electrónico fundamental que permite el flujo de corriente eléctrica en una sola dirección. A ver, creo que están preguntando. Ah, no. Ok. En una sola dirección. A ver, me están hablando de nuevo, creo. Ah, no. Ok. Ya. Ya. Abraham, Jesús, ¿qué pasó? ¿Alguna perdón, consulta? la señorita Geraldine levantó la mano, creo que quería hacer una consulta. A ver. Encienden su micrófono, ¿no? Porque no puedo ver. Y como no detecto los mensajes. A ver, ¿cuál es la consulta? O continúo nomás. Bueno, creo que de repente ha sido un error. Vamos a continuar. Bueno, como les decía, el diodo es un componente electrónico. Hablen nada más porque no puedo ver los mensajes. Si tienen alguna consulta, solamente díganmela. Ah, ya, continúo. Ok. Bueno, el diodo es un componente electrónico que permite el flujo de corriente eléctrica, como les estaba diciendo, pero solamente en una dirección. Y bloquea el paso de corriente en la dirección opuesta. Es como una válvula unidireccional para el paso de electrones. Imaginemos una tubería de agua. Un diodo sería como una compuerta que al abrirla deja que el agua fluya y al cerrarla no permite que el agua fluya. Pero si queremos hacer que el agua fluya en el sentido contrario, lo va a impedir la compuerta. No lo va a permitir. Eso vendría a ser el diodo, ¿no? Con el paso del flujo de la electricidad. Bueno, las partes, ¿no? Como les había dicho, tenemos ánodo, cátodo y la unión PN. El ánodo es el terminal positivo, por donde entra la corriente eléctrica cuando el diodo está polarizado en directa. El cátodo es el terminal negativo del diodo, por donde sale la corriente eléctrica cuando el diodo está polarizado en directo. Y la unión PN es la zona de contacto entre dos materiales semiconductores dopados de manera opuesta. Uno con tipo N, que tiene exceso de electrones, y otro con tipo P, que es exceso de huecos. Esta unión es la que permite el flujo de corriente unidireccional. Y por último vamos a mostrar un transistor. Ahí tenemos la simbología del transistor y sus partes. El transistor es un dispositivo semiconductor que es fundamental en la electrónica moderna. Actúa como un amplificador o interruptor. ¿Se congeló? Sí, está en transistor. Ah, ok. Creo que se está demorando un poco.
pero ya bueno. Actúa como un amplificador o un interruptor electrónico que controla el flujo de corriente eléctrica. Se le considera el bloque de construcción básico de circuitos integrados y técnicamente se encuentra en cualquier dispositivo electrónico actual. Imagina un transistor como una válvula regulable de agua. Al abrir o cerrar ligeramente, puedes controlar el flujo de corriente de agua, ¿no? En este caso, el flujo de la corriente normal. Ahora vamos a ver las partes. Tenemos la base, el colector y el emisor, como pueden ver, que está dividido en 3 pines. Bueno, la base es el terminal de control del transistor. Aplicando un pequeño voltaje en la base, se puede controlar la corriente que fluye entre otros 2 terminales. El emisor es el terminal por donde ingresa la corriente principal que el transistor va a controlar. Y el colector es el terminal por donde sale la corriente principal controlada por la base. Eso es el fin de lo que es los conceptos y algunos componentes básicos de electrónica. Ahora vamos a hacer una actividad que va a ser la realización de un pequeño circuito de cómo podemos hacer el encendido de un LED. Ahorita vamos a ver, voy a dejar de compartir esto. Vamos a buscar en Google la página Tinkercad. A ver. Lo voy a compartir. Me avisan si lo pueden ver. Tenemos la página de Tinkercad. Colocamos en el buscador Tinkercad y seleccionamos la primera opción. Esto nos va a llevar a una página en la que podemos ingresar con un correo estudiantil o un correo propio. Y tenemos muchas funciones, ¿no? Como puedes hacer diseños, pero nosotros nos vamos a centrar en un diseño nuevo, un circuito nuevo. Vamos a poner en donde dice crear tu propio diseño de circuitos y nos va a aparecer esta página. Como podemos ver, nos sale muchas opciones. Y acá vemos que dice componentes, en el que puedes poner todos los componentes. Y vemos que hay muchos componentes, pero en este caso nos vamos a concentrar en los componentes básicos. Acá podemos ver una resistencia, de la cual ya hemos hablado, un LED, un potenciómetro, que ya luego hablaremos, que es como una especie de resistencia regulable, un condensador o capacitor, también tenemos un interruptor, diferentes tipos de pila, una placa de pruebas o protoboard, Arduino, también tienes motores, una fotorresistencia que capta la luz, un diodo también, y múltiples sensores, y hasta un multímetro con el que podemos detectar y saber los valores, ¿no?, de ciertos componentes. Pero bueno, nos vamos a centrar en el encendido de un LED. Algo sencillo nada más. Seleccionamos en el LED y lo jalamos aquí. Aparece un cuadrito en el que nos dice que podemos ponerle un nombre. Podemos ponerle LED. En este caso, quiero ponerle de color azul. Vamos a ponerle LED azul. Y acá donde dice color, vemos que hay diferentes tipos de colores, ¿no? Podemos seleccionar el verde, el naranja, el azul y hasta el blanco, ¿no? Pero en este caso quiero un azul. Ya está. Una vez realizado, podemos acercarnos al LED y vemos que también nos señala sus partes. Vemos que es el ánodo, que es el lado positivo,
y el cátodo, que es el lado negativo. Una vez realizado eso, ahora tenemos que jalar una pila, que va a ser la que alimente el LED para que pueda encender. Pero, ¿qué pasa si conectamos de frente la pila al LED? Como la pila puede tener mucho flujo de corriente, puede llegar hasta quemar, porque puede que el LED no tenga tanta capacidad de flujo de corriente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a conectar el... Vamos a conectar el... Vamos a eliminar esto. Vamos a conectar el cátodo, que es el negativo, al negativo de la batería, ¿no? A ver, acá está. Pero como le habíamos explicado, si conectamos de frente, puede hasta, en el físico puede explosionar. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos una resistencia. Que como habíamos explicado, la resistencia lo que hace es que disminuya el flujo de la corriente hacia la otra parte del circuito. Cuando hacemos esto, ¿qué va a pasar? Es que ya no le va a llegar tanta potencia al LED, va a llegar la suficiente para poder encender. No va a haber una sobrecarga, entonces no va a haber una explosión, como así ponemos, ¿no? También si seleccionamos la batería, también podemos ponerle un nombre, ¿no? Podemos ponerle resistencia 1, res 1. Y podemos ponerle el valor que queramos, ¿no? Eso ya depende de qué tanta resistencia, como dice mismo, queramos ponerle al circuito. Eso ya depende del circuito que queramos hacer. Cuando seleccionamos la batería también podemos cambiarle el nombre, ¿no? Vamos a ponerle back 1 y ya está. Y así cuando seleccionamos, esto también lo podemos ver, sale batería 1, cuando seleccionamos la resistencia, también resistencia 1. Y acá tenemos otras opciones, ¿no? Que podemos cambiar el color de las líneas. Podemos poner el tipo de cable, que es un cable normal que estamos utilizando. Y podemos cambiar el color, ¿no? Ya que este es el positivo, normalmente se acostumbra al positivo ponerle de color rojo. Vamos a ponerle de color rojo. Es el positivo, ¿no? Y normalmente el negativo suele ponerse de color negro. Una vez realizado esto, vemos que está conectado todo bien. Vemos que todo está bien conectado. Y vemos que acá hay una opción que dice iniciar simulación. Vemos que ahorita el LED, como no está funcionando la batería, por así decirlo, o sea, como que no hemos encendido la batería, está apagado. Pero si ya iniciamos, podemos ver que encendió. No sé si pueden ver, verifican. Ahí ya está funcionando la batería y gracias a la resistencia está llegando la energía necesaria para que el LED encienda. Y si queremos lo detenemos, ¿no? También podríamos poner aquí, por ejemplo, jalamos un poco para atrás. A ver, vamos a hacerlo de nuevo ya. Pero ahora con un pulsador, con un interruptor. A ver, ponemos el LED, la resistencia, un interruptor. Bueno, eso creo que mejor lo vemos en la siguiente clase. Pero eso es lo que queremos el día de hoy, ¿no? Que entiendan bien los conceptos de cómo realizar en Tinkercad, que pueden hacerlo. A ver, se trabó. Bueno, ya. Ahora vamos a eliminarlo. La pila. Y esto, ¿no?
Ahí podemos ver, como ya les había explicado, la realización del circuito, ¿no? Lo ponemos de nuevo en rojo. Y como le dije, también cambiando el LED podemos tener diferentes tipos de colores. Ahora el LED es rojo. Podemos parar y ponerle en verde. También alumbra, amarillo o hasta blanco, ¿no? Y así como este circuito sencillo, vamos a aprender a utilizar múltiples tipos de componentes, ¿no? Ya en la próxima clase vamos a ver un poco más sobre esto. Esto sería hasta aquí esta presentación. Y quisiera saber si tienen alguna duda, una consulta, si tienen alguna duda que, que se podamos responder, ¿no? Tenemos tiempo para sus consultas. ¿Qué les pareció la clase? Todo muy claro, me pareció muy exacto los términos que ha utilizado. Qué bueno. Así como este proyecto y muchos más, en el transcurso de las 16 semanas, vamos a ir explicando poco a poco, de manera que se incentiven ustedes a estudiar la carrera de electrónica, que es muy interesante. Y gracias a estas aplicaciones, así como el Tinkercad, podemos hacer muchos proyectos así divertidos, con tal de que ustedes aprendan, ¿no? Y se incentiven y quieran estudiar, por así decirlo, la carrera. ¿Tienen alguna otra consulta? Bueno, si no tienen algún tipo de duda, eso sería todo por el día de hoy. Este tipo de conferencia se va a hacer cada domingo. Están todos invitados, esperemos su presencia y espero que haya sido de su agrado. El programa, claro. El programa de Tinkercad tiene muchas funciones, ¿no? Tienes, a ver, te comparto. Mira. El programa de Tinkercad tiene hasta para poder hacer un código, ¿no? Bueno, en este caso no tendrías necesidad de hacer un código, pero si utilizas un Arduino, por ejemplo, ya una clase más avanzada, ya puedes colocar un código, ¿no? Y también de manera sencilla, como con esto podemos programar para que puedas encender un LED o muchas cosas, como ves acá. Girar un motor, activar un altavoz. En sí este programa es muy práctico y muy sencillo de realizar, ¿no? Como están viendo. Es muy práctico. Ya con el transcurso de las semanas vamos a ir aprendiendo un poco más, ¿no? De cómo hacer diferentes tipos de circuitos. ¿Alguna otra duda? No, gracias a ustedes. Si eso es la única pregunta, entonces eso sería todo. Gracias a todos por prestar atención y nos veremos hasta la siguiente semana. Muchas gracias.